Hermanos, buenas noches a todos. Buenas noches, hermanos que están aquí en forma presencial, y a nuestros hermanos nuestro hermano Ricardo que está conectado, y nuestros hermanos que se vayan conectando. Vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy del libro de Ezequiel. Les pido que me acompañen. Vamos a orar para pedirle a Dios su guía en este estudio. Si nos hace favor, hermano Vicente. Sí, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor eterno, esta hora de la noche nuevamente nos acercamos al trono de tu divina gracia para rogarte, Padre Celestial, que tomes este control de este tiempo en el cual estaremos escudriñando tu palabra, y a través de nuestro hermano Luis Omar, que trae el estudio del profeta Ezequiel para tu iglesia. Señor, tú seas con él, tu Santo Espíritu le ilumine, y que, Señor, tú a través de tu palabra nos edifiques, nos llenes, nos muestres, Señor, tu voluntad, y que podamos llevarnos a casa esta noche un mayor conocimiento acerca de tu voluntad para nosotros. Bendice a cada uno de los presentes aquí y a cada uno de nuestros hermanos que están en línea, y que, Señor, todo esto redunde en gran beneficio para todos y cada uno de nosotros. Bendice pues a tu iglesia que se reúne en este lugar, y te rogamos pues, Padre Santo, todo esto, y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, bienvenidos mis hermanos. Gracias. Bueno, hermano, mire, les propongo que vayamos tomando nota durante el estudio, porque vamos a ir haciendo preguntas. Esto es con un propósito, hermanos, para cumplir precisamente, valga la redundancia, con el propósito del estudio, que es aprender más de la palabra de Dios. Entonces, en la semana pasada nos quedamos en el capítulo 6, y hoy vamos a iniciar el capítulo 7. Yo le voy a dar lectura en los versículos del 1 al 9. Y cuando yo termine, mi hermano Ricardo, cuando yo termine de leer del 1 al 9, tú le das lectura del 10 al 18. ¿Sí? Y nuestro hermano Vicente, cuando tú termines, le dará lectura del 19 al 27. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versículos del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti. Y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Adelante, hermano. Sí, hermano. Versículo 10. He aquí el día, he aquí que viene. Ha sido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud.
porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de tu iniquidad ninguno podrá parar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas. No habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera, espada; de dentro, pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Los que escapen de ellos huirán, y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno en unidad. Toda mano se debilitará, toda rodilla débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y descubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza, y todas sus cabezas estarán rapadas. Adelante. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se los convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote, y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Gracias, hermanos. Hermanos, aquí en este capítulo 7, Ezequiel predice la destrucción de Judá. Y dice que los malvados y los soberbios van a obtener lo que ellos se merecen. Si a nosotros, hermanos, nos parece que a veces Dios ignora el mal y la soberbia de nuestros días, sepamos, hermanos, que vendrá otro día de castigo de la misma forma que le llegó al pueblo de Judá. Dios está esperando pacientemente a que los pecadores se arrepientan, dice 2 de Pedro 3:9. Pero cuando venga su castigo, ninguno quedará de ellos. Lo que nosotros decidamos ahora acerca de Dios, eso es lo que va a determinar nuestro destino en ese entonces, cuando Jesús venga. La nación de Israel, la nación confiaba mucho. Ellos confiaban en su propia prosperidad, confiaban en sus posesiones, en vez de confiar en Dios. Por lo tanto, Dios, entonces lo que hizo, que Dios planeó destruir, pero desde las bases. No su prosperidad en sí, sino desde las bases de su prosperidad, desde las bases de eso que ellos se sentían muy orgullosos. Cada vez que nosotros comencemos a confiar en nuestros trabajos, en nuestra salud, en nuestra seguridad, en nuestro gobierno, en nuestra economía, estamos colocando a Dios en un segundo o en un tercer lugar, porque estamos confiando más en algo externo. El pueblo de Dios permitió que su amor por el dinero, que su amor al dinero lo llevara al pecado, y por esto Dios
los iba a destruir. El dinero, hermanos, tiene ese extraño poder de conducir al hombre, de conducir al ser humano, a la gente, al pecado. Pablo lo dijo, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Dios, hermanos, dio oro, fíjese, al pueblo, pero era para decorar el templo, para que realizaran su obra y que llevaran a cabo su voluntad, no la de ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos lo utilizaron para hacer ídolos, ese oro que Dios les dio. Lo utilizaron para hacer ídolos. Los recursos que Dios nos da deben ser utilizados, hermanos, para realizar su obra, para colaborar con su obra y llevar a cabo su voluntad. Pero con demasiada frecuencia, ¿qué hacemos? Lo consumimos nosotros para satisfacer nuestros propios deseos. Cuando abusamos de los dones que Dios tiene en mente para nosotros, esto nosotros lo que hacemos a veces es abusando, es idolatría. El pueblo de Jerusalén se vanaglorió, ellos se vanagloriaban de sus construcciones, es más, se vanagloriaban inclusive hasta del templo. El templo mismo fue una fuente de vanagloria para ellos. Esta soberbia iba a ser aplastada cuando los malvados y los impíos babilonios llegaran y destruyeran la casa y lugares santos en Jerusalén. Si alguien está pensando que porque está pasando por una experiencia humillante ahora mismo, es posible que Dios lo esté empleando para eliminar precisamente la soberbia en su vida. Cuando pasamos por ese tipo de pruebas, es porque Dios tiene un propósito de eliminar algo que estorba a nuestras vidas y que no le agrada a Él, sino que todo lo contrario. Ya en el capítulo 8, hermanos, este capítulo describe una visión en la que el profeta descubre una habitación secreta donde 70 ancianos de Israel adoran en secreto a imágenes de animales abominables. Ellos creen que Dios, porque están en una habitación secreta, creen que Dios no los ve. Pero los ancianos se equivocan, porque sabemos que Dios todo lo ve. Las mujeres que se estaban reuniendo junto ahí con ellos, las mujeres llorando al dios Tamuz, y los hombres adorando al sol. Este era un rito de luto por la muerte anual precisamente de Tamuz, en la esperanza de su resurrección, porque ellos esperaban que él resucitara y para que tuvieran una buena cosecha. Esto representa una búsqueda de prosperidad material. En lugar de que ellos dependieran de Dios, estaban buscando que obtener lo que vemos ahora en la doctrina actual, que es de la prosperidad. Era precisamente eso, ya existía en esos tiempos. En lugar de depender de Dios, hermanos, cuando los hombres adoraban al sol, fíjense lo que hacían, lo hacían de espaldas, pero al templo. O sea, estaban adorando al sol, pero lo hacían de espaldas al templo. Y esto era un acto de desprecio hacia Dios y hacia su casa. Y la visión de Ezequiel comienza con un ídolo de los cielos, allá en el atrio norte. Se le llama así porque provocó en Dios un celo santo. Entonces viene la ira de Dios. Dios muestra a Ezequiel todas estas abominaciones para que el pueblo comprenda, por medio de esas visiones, que su gloria
se aleja de Jerusalén. Dios también expresa su furor y que ya no escuchará las súplicas de ellos. Entonces viene la pérdida de la misericordia divina. La misericordia de Dios, hermanos, tiene un límite. Y en esto debemos poner mucha atención todos. Este capítulo 8 subraya que aunque Dios siempre ha amado y provisto para Israel, sus acciones han agotado su paciencia. Y esto es un espejo en el que tenemos que vernos nosotros, porque si Dios está mostrando que su paciencia se ha agotado hacia ellos, ¿quién nos dice que no se agota hacia nosotros cuando nosotros insistimos en el pecado? La justicia divina de Dios, hermanos, se refleja también en este capítulo 8. Y nos muestra que para que los exiliados que están allá en Babilonia comprendan que el castigo de Dios no es solo por su incredulidad, sino por sus pecados. No era nada más por una sola cosa. Este capítulo 8 nos proporciona un contexto, hermanos, para que nosotros podamos comprender la caída de Jerusalén. Más allá de su contexto histórico, este capítulo 8 sigue siendo una advertencia contra la idolatría en todas sus formas, ya sea la adoración de imágenes, de dinero, poner el dinero por encima de todo, que es lo más importante y nuestra prioridad, o el poder, o cualquier otra cosa que pueda reemplazar a Dios, que muchas veces suele ser el esposo, la esposa, los hijos, para los hijos los padres, que se ponen en mis prioridades. Primero está esta persona a la que yo amo tanto. Ya en el capítulo 9, la visión muestra la forma en que Dios iba a responder. Que iba a responder a esa impiedad. No perdonaría, ni tendría misericordia, sino que haría recaer el camino de ellos, dice la Escritura. ¿Sobre qué? Sobre sus propias cabezas. Es una visión profética de un juicio divino que se divide en dos partes. Una de esas partes es el hombre vestido de lino. ¿Qué quiere decir con esto del hombre vestido de lino? Bueno, este hombre vestido de lino que mencionan en esta primera parte de esta visión es enviado a recorrer toda la ciudad. ¿Para qué? Para marcar en la frente a quienes lamentan las abominaciones que se están haciendo. Este hombre es interpretado por muchos comentaristas como una figura que representa a Cristo. La otra parte son los 6 varones. Estos 6 varones llevan herramientas de destrucción y tienen una misión. Su misión es matar a todos, sin perdonar absolutamente a nadie, pero sin tocar a aquellos que tienen la marca. Esos son los únicos que van a respetar. Fuera de ahí, a todos los iban a matar. El capítulo subraya que todos darán cuenta de sus actos a Dios y que nadie puede esconderse de él. La marca es un signo de protección para los fieles que lloran por los pecados y buscan vivir de una manera justa, a pesar del contexto de corrupción en el que estaban viviendo. La visión se interpreta como una representación
de la necesidad del juicio divino para la corrupción y la importancia de la fe, pero sobre todo para la obediencia como un medio de salvación. Ahora, aquí, hermanos, vamos a hacer un espacio para preguntas acerca de lo que hemos venido viendo. Fíjense, pongan atención, quiero preguntarle, ¿qué predice Ezequiel en el capítulo 7? Adelante. El fin viene. ¿Perdón? El fin viene. Es la destrucción de Judá. Precisamente, gracias, hermano. Ahora, la otra pregunta es, ¿en qué confiaba la nación de Israel en vez de confiar en Dios? En su prosperidad, en su dinero, en sus posesiones. En su visión en el capítulo 8, ¿qué es lo que descubre el profeta Ezequiel? Había un cuarto donde estaban adorando abominaciones, figuras de animales. Una habitación secreta. Una habitación secreta. Cierto, hermano. Ahora, ¿quiénes estaban ahí? Adelante. Los ancianos que adoraban a representaciones de animales y mujeres que lamentaban, o bueno, lloraban. Ay, no me acuerdo el nombre. Sí. ¿Por qué lloraban? Por su fallecimiento. ¿De quién? No me acuerdo. Era de tu casa, ¿no? Del dios Tamuz. Es correcto. Gracias, Lilian. La visión del capítulo 9 del juicio divino se divide en dos partes: el hombre vestido de lino y los 6 varones. Ahora, ¿qué hace el hombre vestido de lino? Marca al pueblo que llora por esas iniquidades anteriores. Gracias, hermano. Pone una marca en la frente a los que lamentan las abominaciones. Y los 6 varones. Matan a todos los que no. ¿Perdón? Matan a todos los que no. Su misión es matar a todos, sin tocar a los que tienen esa marca, precisamente. Vamos a continuar en el capítulo 10. En este capítulo 10 continúa la visión de la partida de la gloria del Señor. Este es un capítulo muy interesante, porque aquí vemos lo que a veces no creemos, que la gloria de Dios sí abandona. La gloria de Dios sí abandona. Ya hemos visto en los capítulos 8 y 9 que el profeta Ezequiel fue arrebatado y llevado. Se cree que de forma sobrenatural a la ciudad de Jerusalén. Ahora, los falsos profetas les estaban diciendo a la gente que todo estaba bien allá en Jerusalén, que no había problema y que ellos podían regresar pronto a la ciudad, que no tuvieran miedo, que ellos iban a regresar. Pero Ezequiel debía decirles la verdad. ¿Y por qué Dios debía destruir la ciudad? Entonces, Ezequiel iba a pedir que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Ya hemos visto en el capítulo 8 que había suficiente prueba de pecado en la vida de todo el pueblo de Jerusalén, porque Dios lo había puesto en evidencia precisamente para Ezequiel. Dios, hermanos, juzga y castiga y disciplina. Y esta es una de las evidencias que tenemos precisamente del Dios viviente. Cuando experimentamos la disciplina o el castigo, es una prueba del Dios viviente. Ahí está Él. Uno no puede salirse con la suya en la cuestión del pecado. Por mucho que uno crea, no se puede uno salir con la suya. El hecho de que uno no puede salir y tiene que soportar las consecuencias del pecado
Esa es una de las pruebas de que Dios existe. La visión que viene aquí a continuación de ruedas dentro de ruedas, perdón, que Ezequiel contempló, esta visión nos habla de la energía de Dios a medida que Él se mueve y que actúa en los asuntos de los hombres. Esta visión, ¿qué simboliza? Esta visión simboliza principalmente los atributos divinos: omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Eso es lo que simboliza esta visión de ruedas dentro de ruedas. La gloria del Señor se encontraba por encima de los querubines. Entre los querubines y el lugar santísimo del templo. La gloria del Señor abarcaba todo esto. La nación de Israel tuvo, dice, lo que ninguna nación tuvo. Y lo que de hecho la iglesia no tiene hoy. Y me refiero a la presencia visible de Dios. Pablo en su carta a los romanos, allá en el capítulo 9, enumera 8 diferentes puntos de identificación que eran únicos y peculiares de la nación de Israel. Y uno de esos puntos, era la gloria. Este pueblo tenía la gloria Shekinah, que era la presencia visible de Dios. Aquella la gloria que el profeta, que Ezequiel vio allá en el primer capítulo que vimos la semana pasada. Como vimos anteriormente, la gloria comenzó su partida en el capítulo 8. Empezó a dejarlos. Y en el relato de este capítulo continúa la partida. La gloria de Dios salió del templo y se mantuvo sobre el templo. Salió del templo y se mantuvo arriba, sobre el templo. En los 2 primeros versículos de este capítulo 10, nosotros leemos que dice: miré y vi que sobre la bóveda que estaba sobre la cabeza de los querubines había una piedra de zafiro que tenía el aspecto de un trono que apareció sobre ellos. Habló al hombre vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas de debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. El pueblo había rechazado la gloria, la misericordia y la redención de Dios. Entonces, en ese caso, debían soportar ellos el castigo, el juicio y el castigo. A través de esta visión de Ezequiel, estamos viendo nosotros el alejamiento de la gloria de Dios, el alejamiento de la presencia visible de Dios de esa ciudad. Cuando entramos en el capítulo 11, aunque la mayoría del pueblo ya había sido conducida al cautiverio, Jerusalén aún no había sido destruida. Sedequías aún se encontraba en el trono. Los gobernantes solo estaban en rebelión contra Dios. No solo estaban en rebelión contra Dios, estaban también en rebelión contra Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. El profeta menciona a individuos específicos que eran príncipes del pueblo.
Los príncipes, ellos estaban diciendo, la ciudad ahora es nuestra. La mayoría de los habitantes se ha ido y nosotros vamos a permanecer aquí. Vamos a tener paz, vamos a tener abundancia y vamos a tener prosperidad. Eso es lo que ellos decían. Aparentemente los dirigentes habían asesinado a todos aquellos que permanecieron fieles a Dios. En los versículos del 14 al 16 de este capítulo 11, Dios les dijo, habrá un remanente fiel que me buscará. Cuando lo hagan, voy a hacer un pequeño templo, un pequeño santuario, y ellos podrán acercarse a mí. Este sería, hermanos, el arreglo de Dios durante el tiempo en que el templo permaneciera destruido. Daniel y muchos otros estuvieron entre aquellos que buscaron a Dios, que buscaron al Señor durante ese periodo. Dios haría regresar al pueblo a la tierra. ¿Y quién iba a regresar? Aquellos que estaban buscando a Dios. Había menos de 60,000 en el grupo del remanente que regresó. Regresaron a Jerusalén al final de los 70 años de cautiverio. En el capítulo 12, este capítulo, hermanos, describe dos señales de advertencia de juicio. La señal de la cautividad venidera y la señal del pan. Y empieza diciendo el capítulo, vino a mí palabra de Jehová. Esto comienza otra sección del trabajo profético de Ezequiel. Principalmente una serie de anuncios del juicio que viene contra el reino de Judá. Ezequiel estaba entre un pueblo rebelde. Aquellos que habían sido llevados al exilio bajo los babilonios, Ezequiel también era parte de la comunidad más grande de Israel, incluidos los que aún vivían allá en el reino de Judá, que aún no había sido juzgado y conquistado. Dice el versículo 2 que tienen ojos para ver y no ven. Esto era parte de la gran tragedia para los hijos de Israel, debido a que tenían la palabra de Dios, tenían la institución del sacerdocio, tenían los sacrificios y el templo, y porque tenían a los profetas de Jehová. Ahí los tenían entre ellos. Pudieron haber visto y oído, pero no quisieron ni ver ni oír. Se resistieron. En los versículos del 3 al 6, hermano Roberto, ¿le quiere dar lectura, de favor, en los versículos del 3 al 6 del capítulo 12? Sí, hermano. Buenas noches, hermano. Perdón. Buenas noches. 3 al 6 del 12. El capítulo 12, versículos 3 al 6. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez te atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque
el señal te he dado a la casa de Israel. Gracias, hermano. Dios, hermanos, le ordenó a Ezequiel que actuara como si fuera al cautiverio o al exilio. Esto es un método que el profeta Ezequiel utiliza, el método de la actuación, el método de la representación. Y él ya estaba exiliado en Babilonia, pero Dios quería que él hiciera esto entre los exiliados. ¿Para qué? Para dejar claro un mensaje de Dios. Todos los que quedaran en Judá y en Jerusalén irían al cautiverio. Todos. Ezequiel iba a desempeñar el papel de un exiliado, recreando una escena que todos los exiliados ellos ya lo habían experimentado dolorosamente cuando fueron sacados de su tierra. Cautivos conducidos en procesión con grandes bolsas colgadas al hombro. Estas bolsas que ellos traían cargadas eran únicamente las puras necesidades básicas que pudieron rescatar allá de las ruinas de una ciudad conquistada para sobrevivir durante el largo viaje que iban a hacer. Ezequiel también debía representar a una persona que escapa desesperadamente de una ciudad sitiada. Esto también podría terminar como exiliados. Estas mismas personas saliendo con él, con el rostro cubierto de vergüenza. Porque dice la literatura, cubrirás tu rostro. Era la profecía, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra. Dice el versículo 6. Quizá, hermanos, esta acción haría que este pueblo rebelde se diera cuenta de que los que quedaron en Jerusalén pronto se iban a unir a los que ya habían sido deportados a Babilonia. En los versículos del 8 al 14 de este capítulo 12, el profeta explicó claramente que aquellos que estaban a punto de ir al exilio no eran los que ya estaban en Babilonia, sino los que aún estaban allá en Jerusalén y en Judá. Esta advertencia era tanto para el príncipe como para toda la casa de Israel. El tema del mensaje era el rey Sedequías, de quien Ezequiel siempre lo mencionó y habló de él como príncipe, nunca como rey. Había una razón para esto. Joaquín era considerado el verdadero rey. Algo que veremos más adelante, ya en el capítulo 17. Hay un dato muy curioso que fíjese que en las tablillas de raciones que fueron encontradas por los arqueólogos en Babilonia, aún se hacía referencia a Joaquín como rey de Judá. Era llamado príncipe Sedequías porque no era el rey legítimo. Ese derecho le pertenecía a Joaquín, que estaba allá en Babilonia. Dice la profecía, yo extenderé mi red sobre él. Y esto se refiere al rey Sedequías de Judá, quien trató de escapar, pero fue atrapado. Lo atraparon, fue capturado y llevado cautivo a Babilonia. Sus soldados se vieron impotentes para ayudarlo. Ya no había nada que hacer. Al final del versículo 14 dice la profecía, pero no la verá y allá morirá. Los babilonios, hermanos, ellos se aseguraron fíjense, ¿a qué se refería esto de
pero no la verá y allá morirá. ¿A quién se refería? Se refería a Sedequías. Entonces los babilonios, ¿qué hicieron? En cumplimiento de esto, se aseguraron de que lo último, de cuando lo capturaron a Sedequías, que lo último que él viera, Sedequías, fuera el asesinato de sus propios hijos. Y después le sacaron los ojos, para que pasara el resto de su vida en la oscuridad. En los versículos del 15 al 16, Jehová es revelado en sus juicios. Empieza diciendo, y sabrán que yo soy Jehová. Esta frase, muy seguido Ezequiel la usaba para explicar por qué Dios permitió que un juicio tan grande y tan devastador viniera contra su pueblo. Al final fue para revelarse a ellos, aunque fuera de esta manera, aunque fueran juicios. Esto es de los versículos del 17 y al 28. Dios le dijo a Ezequiel, hermana Socorrito, ¿me escuchan? Sí, mi hermano. ¿Le quiere dar lectura, de favor? El versículos del 17 al 28. Del 12, ¿verdad, hermano? Del 12, sí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra, a ti ha dicho Jehová el Señor, sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Hasta ahí, mi hermano? ¿Vino? Sí, hasta ahí, hermana. Déjalo al 21, está bien. Gracias. Ahora, hermana Sofi, ¿usted le quiere dar lectura del 22 al 28, por favor? Hijo de hombre en la tierra de Israel, que dices, se van prolongando los días y desaparecerán todas visiones. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor hará cesar este refrán y no lo repetirán más a Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová habitaré, se cumplirá la palabra que yo hablé, no se tardarán más, sino que en vuestros días, casa rebelde hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ahora de la casa de Israel dicen, la visión que este ve es para dentro de muchos días, para lejanos tiempos. Profetizarán y diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no tardaréis más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, diciendo Jehová el Señor. Gracias, hermana. Dios le dijo a Ezequiel que representará otra señal. Y esta señal iba a hablar precisamente de la próxima conquista. Conquista y cautiverios, tanto de Jerusalén como de Judá. Cuando
el asedio terminara, las ciudades iban a ser conquistadas y todas llevadas al cautiverio. En los versículos del 21 al 25 viene la respuesta de Dios a un falso refrán. Ese refrán que ellos utilizaban mucho en ese tiempo decía: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Ese era el refrán que ellos usaban mucho. Y era un refrán de uso entre el pueblo de Israel en todos los días de Ezequiel. Con esto, ¿qué querían decir? Querían decir que las cosas iban a continuar como antes y que las visiones y las profecías de fatalidad nunca se iban a cumplir. Dios prometió responder permanentemente a este proverbio de ellos, probando para siempre que esto es incorrecto. Las cosas no iban a continuar como antes para nada, y las visiones del juicio no fallarían y sí se cumplirían cada una de ellas. ¿Qué dijo Dios al respecto? Dios prometió: se cumplirá la palabra que yo hablé. Así lo dijo él. En los últimos 3 versículos de este capítulo 12, Dios promete que no habrá más postergaciones. No va a haber más. La visión que éste ve es para de aquí a muchos días, decían ellos. Esto que está diciendo el profeta, esta visión de él, hombre, es para dentro de muchos días. Es como la gente piensa ahora, cuando nosotros les hablamos de la segunda venida de Jesús. La gente dice: no, hombre, eso es de aquí para que venga. Es lo mismo que la gente piensa ahora. Esta era una forma en la que el pueblo de Israel desechaba a Ezequiel y a todas sus advertencias. No negaban que hablara la palabra de Dios. Eso no lo negaban. Pero se consolaban con la reflexión de que pues no era probable que se cumpliera por algún tiempo todavía. Muchos decían: bueno, al menos en mi tiempo, en mi vida no se va a cumplir. Quién sabe si a lo mejor en la siguiente generación, pero en mi tiempo no se va a cumplir. Se supone que todas las profecías de estos capítulos hasta el 20º, todos fueron entregados en el 6º año de Sedequías. 5 años antes de la toma de Jerusalén. No cabe duda, hermanos, qué precisa la predicción y qué exactamente cumplida. Y esto nos pone a pensar de que todas las promesas que vemos en el Antiguo Testamento, la promesa de Dios, todas las promesas de Jesús en el Nuevo Testamento van a ser cumplidas. Muchas han sido cumplidas, otras se están cumpliendo y se van a cumplir todas las demás. Si nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, los profetas, todas esas profecías fueron precisas y exactamente cumplidas, ¿qué nos hace pensar lo contrario ahora? Ahora, vamos a cerrar con preguntas. Vimos que en el capítulo 10 habla de una partida. ¿A qué se refiere? La gloria de Dios abandona el templo. La gloria de Dios, la partida de la gloria del Señor del templo. Gracias, hermano Vicente. De nuestros hermanos que están conectados, ¿qué simboliza la visión ruedas dentro de ruedas? Ya sea nuestro hermano Ricardo, nuestra hermana Susana, o nuestro hermano Roberto, o nuestra hermana Socorrito, o nuestra hermana Janet.
simboliza la visión ruedas dentro de ruedas. ¿Ustedes, hermano? ¿Perdón? Los atributos naturales de Dios. Los atributos naturales de Dios. Potencia, eternidad. Gracias, hermano. ¿Qué profeta estuvo dentro del remanente? Dentro del remanente estuvo un profeta. ¿Quién fue de ellos? Digo. Daniel, hermano. El hermano, exactamente. Gracias, hermano. Precisamente Daniel. Este capítulo 12, el último que le dimos lectura, describe dos señales de advertencia del juicio que se menciona. ¿Cuáles eran estas señales? Fueron dos señales. Se le dice a Ezequiel que tome ropa, o sea, sus enseres, lo que tiene, y salga con la mirada, cabeza cubierta y todo eso, rumbo al cautiverio. O sea, una figura personificada en él de lo que acontecería poco después con Judá y Jerusalén. De hecho, esto que usted acaba de decir, hermano, esto refiere precisamente a una de ellas, que es la señal de la cautividad venidera. O sea, cómo iban a salir y en qué manera. Y hay otra, porque son dos señales. Comer temblando y beber. Es la señal del pan, exactamente. La señal de la cautividad venidera y la señal del pan. ¿Quién era el rey que Ezequiel siempre le dijo príncipe? Nunca le dijo rey. Sedequías, porque era un rey ilegítimo, porque el que tenía el derecho de ser rey era Joaquín. ¿Qué hicieron los babilonios a Sedequías cuando lo capturaron? Le quitaron los ojos para que no volviera a ver la luz del día. Esa es una parte. Antes de sacarle los ojos, ¿qué hicieron con él? Te leo. Sí. Jeremías 52:9. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Es correcto. Lo hicieron ver cómo mataban a sus hijos, que los degollaron delante de él, y después le sacaron los ojos. Ahí entra precisamente la profecía, que dice que no verá, y ahí quedará. La última pregunta. ¿Qué respuesta da Dios a un falso refrán que decían que las cosas continuarían como antes y las profecías de fatalidad nunca se cumplirían? Que se iban a cumplir. Dice, lo que hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Todo lo que él dijo se cumplirá. Se cumplirá la palabra que yo hablé. Adelante, Gigi. De hecho, en Ezequiel 12, en el versículo 25, dice: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Gracias, Lilian. No sé si tengan algún comentario, hermanos, que están conectados. Algún comentario que quieran hacer al respecto antes de dar por concluido este estudio. Adelante, hermano Ricardo. Sí, hermanito, bueno, agradecer a Dios y a usted, hermano, por su esfuerzo, su esmero, hermano. Y bueno, hablamos de todo esto, hermano, globalizando,
precisamente las advertencias que hizo Dios aquí a través de los profetas. Pero cómo se traslada esta sombra de lo que había de venir ahora en la dispensación cristiana, cómo se traslada todo esto, hermano. Que seguimos siendo pecadores, seguimos idolatrando, seguimos pecando, por supuesto. La advertencia de Dios para no caer en ese lugar del lago de fuego, en el castigo eterno, hermano, fue a través de su Hijo Jesucristo, que trajo la buena nueva de salvación, el Evangelio. Sí. Y del cual, hermano, sabemos que Dios cumple sus promesas. Efectivamente, ya se han cumplido muchas y quedan pocas por cumplirse ya, hermano, para antes de que venga el Señor y sea ya el fin de todo. O nos vamos al cielo o nos vamos al castigo eterno. No hay más. Ahora, ¿es el deseo del Señor que quiere que todos los impíos vayan al infierno? La respuesta es no, hermano. Él no quiere en su corazón que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento. Filipenses, ¿sí? Que debemos de aprobar lo mejor, con conocimiento, con discernimiento, hermano, para que nuestros pecados sean perdonados. Esta es la advertencia del Señor, y Él no quiere que nadie vaya al lago de fuego. Pero una cosa es que Él no quiera, y otra cosa es cuál es la decisión, cuál es la voluntad que tenemos, o de obedecer a Dios o no obedecer. Aceptarlo o rechazarlo. Como dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Sin nada más. Solamente hay dos caminos, hermano. Y aquí desde el Antiguo Testamento con los profetas, una y otra vez advertía el Señor, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Sí? El Apocalipsis, en las 7 iglesias del Apocalipsis, hermano, yo conozco tus obras, arrepiéntete, arrepiéntete, y nuevamente, una y otra vez, hermano. Entonces el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos, de dejar ese pecado, esa idolatría, hermano, para no ir a la condenación. Entonces es lo que yo veo en estos textos de Ezequiel, hermano, que tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Como dijo Pedro y Juan, yo no tengo oro ni plata, pero lo que te lo doy en el nombre de Jesús. Así es, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por tu comentario. Y sí, realmente lo que nosotros veíamos precisamente también en ese estudio, de que lo que decidamos ahora acerca de Dios determinará nuestro destino cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Hay algún comentario, mis hermanos, que tengo que hacer? Adelante, Martín. Primeramente, hermano, pues agradecerle el tiempo, la dedicación. Gracias a Dios. Para poder compartir este mensaje. En lo personal se me hizo muy claro, pero me llamó mucho la atención, tomando parte de lo que decía el hermano Ricardo, la similitud al día de hoy, ¿no? Pero tal vez jugando un poco con el simbolismo que ocupa el libro, como el pueblo no le gustaba que le dijeran lo que iba a pasar, como el pueblo prefería escuchar el mensaje de los falsos profetas porque era algo bonito, ¿no? Y muchas veces pasa lo mismo en una iglesia, pasa lo mismo en una prédica, pasa en un estudio. Cuando se toca un tema fuerte, es como que, ay, eso no. Me lastimaron. Me lastima, ay, el hermano la trae contra mí, me la echó. Nomás a mí me veía. Ajá, se la pasaba viéndome a mí, yo lo vi. Y es eso, ¿no? O sea, al final del día es un mensaje que Dios está poniendo para que lo escuchemos, sí, para que lo entendamos y para que cambiemos algo en nuestras vidas. El pueblo de Judá no lo hizo, y a pesar de los 3, 4, llevamos dos profetas que ya hemos estudiado, no lo ha hecho, y ahorita con Ezequiel, que ya fue así como que la última, tampoco lo hizo, ¿no? Entonces, pues básicamente también es un llamado a nosotros para cuántos más necesitamos para hacer ese cambio que Dios nos está llamando a hacer en nuestras vidas. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Gracias, mi hermano, por tu comentario. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Nuestra hermana Janet, su hermana Socorrito, Susana.
Muchas gracias por el estudio, papi. Estuvo muy entendible y la verdad sí me impresionó la última parte donde decía, si piensan que prácticamente era parafraseando de que sí se iban a cumplir en ese tiempo todas esas cosas que, como bien lo decías, pa, y lo explicabas, era que pues como ahorita pensamos que puede tardar muchísimo y no sabemos, los tiempos de Dios no lo sabemos, va a llegar en cualquier momento y pues tenemos que estar preparados, ¿no? Porque podría ser muy lejano, pero también podría ser mañana, al rato, ¿no? Gracias. Así es. Gracias a Dios. Dice el versículo 2 precisamente de este último capítulo, del capítulo 12, dice que tienen ojos para ver y no ven. Y esto era parte de la gran tragedia de ellos, de los hijos de Israel, porque tenían todo como ahorita. Ahí está la palabra de Dios. Está la institución del sacerdocio cuando al bautizarse eres parte de la familia de Dios y eres sacerdote. Los sacrificios y el templo tenían todo. Tenían a los profetas, entre ellos. Pudieron haber visto, pudieron haber oído, pero no quisieron. Y es exactamente lo mismo. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, hermano, no, para agradecerle el estudio, gracias por su dedicación y por su tiempo, hermano. Y solamente comentar que pues es muy irónico cómo vivían en la oscuridad y el Señor en su juicio pues lo deja ciego, ¿no? Y corta de tajo toda su descendencia, ¿no? Se me hace como algo muy, muy simbólico. Siempre el Señor nos enseña mucho a través de nuestro sentido de la vista, porque a veces podemos andar caminando en la oscuridad pues, con nuestra vista intacta, ¿no? Pero en este caso pues como que es muy simbólico, ¿no? Que lo deja sin ese sentido, ¿no? Que es el sentido por el medio del cual podemos caminar a través del camino que el Señor nos va marcando, y el hecho de que cortara toda su descendencia, también ver cómo sus hijos estaban siendo asesinados, es como muy simbólico, ¿no? Es como la cúspide del castigo, y creo que pues nos dice mucho para también nosotros tomar medidas en la actualidad, hermano. Gracias por todo, hermano. Gracias. Gracias a Dios. Dice la literatura que desapareció su descendencia de Sedequías. Levántase la mano, mi hermano Ricardo. Así, hermano, seré breve esto de los oídos, ojos. Como dice nuestro Señor en Marcos 8:18, dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Hermano, efectivamente, como bien dijo mi hermano Martín, hay veces cosas que nos gustan, que nos agradan oír, y hay otras que no. La que no, hermano, es la que debemos de predicar. Obviamente tenemos que anunciar el Evangelio, pero hermano, si no hablamos cosas fuertes, ¿cómo van a entender? A veces hay que hablar cosas duras, hermano. Por ejemplo, el Señor fue el que más habló tanto del cielo como del infierno. Fue el que más habló, hermano. Y tristemente, en la propia, ya no hablo de las denominaciones, que no les gusta el infierno, pero dentro de la iglesia del Señor de Cristo, hermano, no se habla mucho de este tema, del infierno, por ejemplo. Es un tema muy duro, sí, pero es necesario, hermano. El cielo nos motiva a ir, por supuesto, pero el infierno, hermano, nos motiva a no pecar. Como dijo el Señor, vete y no peques más. ¿Sí? ¿Cuántas veces dijo eso? Entonces, hermano, a veces cuando se predica el Evangelio debemos anunciarlo fuerte. Eso es la parte fuerte del Evangelio. ¿Cuál es el destino final del ser humano? Y que el Señor nos da ese libre albedrío, ese regalo precioso que Dios dio a toda la humanidad, el libre albedrío. Entonces, hermano, para concluir, tenemos que tener oídos, abrir los oídos, los ojos, todos los sentidos, porque, hermano, el destino eterno es un asunto muy serio. Sí, hermano. Es por encima de cualquier cosa en el mundo.
porque ahí vamos a vivir eternamente. No es lo mismo la eternidad que este mundo cronológico, en el que prontamente cada minuto, cada segundo que pasa, ya no va a volver a regresar. Y este tiempo se va a acabar, hermano. Tiene un destino final. Venga el Señor, todo se habrá acabado, hermano. Es correcto, hermano. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, cambiar hoy. Sí. Abrir los oídos, hermano, para entender el porqué del amor de Dios en Cristo Jesús, para perdonar los pecados y tener vida eterna con Él. Es todo. Gracias, mi hermano. Yo estoy convencido de una cosa, hermanos, que todos los que pertenecemos a la familia cristiana, que hemos decidido aceptar a Jesús y enderezar nuestras vidas con vistas a Dios, tuvimos que pasar por una experiencia de ser humillados, nosotros a nosotros mismos, nos humillamos, y Dios nos permitió que fuéramos humillados, y Él ocupó precisamente esto para eliminar la soberbia en nuestra vida. El cristiano es alguien que viene de padecer una soberbia y un orgullo enorme. Por regla general, es creo que la pata de palo de todos los cristianos. Adelante, Lilian. Yo lo que vi mucho en este libro es que, bueno, en estos capítulos es que el Señor siempre intentó buscar una esperanza en ese pueblo. Siempre intentó hasta mandarle visiones, mandarle mensajes para que obedecieran y siguieran por el buen camino, pero ellos, o sea, el punto es de que siempre va a haber un grupo que siempre va a desobedecer. Nuestra misión como cristianos sería intentar guiarla, porque nosotros no podemos ser perfectos. Entonces es intentar enderezar esa desobediencia del mundo, ¿no? Intentar ponerla firme hasta que llegue el día que venga el Señor. Para que cuando nos encuentre, pues obviamente Él va a elegir quiénes sí, quiénes no. Y pues eso es lo que hay que intentar enderezarnos, intentar disciplinarnos a nosotros mismos. Gracias, Lilian. Yo creo que, adelante, hermana, perdón. como decía el hermano ahorita, de que no se habla del infierno y todo eso, pues yo creo que nosotros antes de conocer la palabra de Dios, bueno, yo hablo por mí, que era muy católica. Entonces yo pensaba que en el lugar que estaba era el correcto. Incluso a mi esposo le decía, tu Dios y el mío ni parientes son, porque el mío es el verdadero. Entonces uno está equivocado, pero ya cuando le hablan de la palabra de Dios, uno reconoce que realmente uno estaba mal, y es cuando uno decide seguir. Podemos ver allá afuera cuánta gente se está perdiendo, cuánta gente está sufriendo porque necesita de la palabra de Dios. Y podemos hablar muchas veces de que la gente se está perdiendo, de que hay que evangelizar, que hay que hacer esto y hay que hacer esto, pero se quedan en palabras solamente, porque eso no se hace. Aunque vemos mucha gente que está sufriendo, y más cuando tienen a un enfermo o tienen pues que tiene a alguien que ya va a morir, entonces sufren mucho como en los hospitales y eso. Entonces uno sabe y se duele, uno dice, híjole, ¿por qué no fui y le hablé de la palabra de Dios? ¿Por qué no hice esto? Pero pasa, y entonces yo creo que lo que hace falta es que realmente nos movamos para que la gente también conozca de la palabra de Dios, porque pues sí, mucha gente necesita, y muchas veces decimos, es que son rebeldes, no quieren saber nada de la palabra de Dios, pero si no hablamos, si no le comunicamos,
lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Primeramente ser ejemplo, porque Sí. yo no puedo hablarle a la gente o predicar fuerte cuando yo no soy ejemplo para esa persona. Entonces primero ser ejemplo y después salir a hablar de la palabra de Dios. Como aquí, si nos miramos allá al frente, pues pasa la gente y ve. A lo mejor hay mucha gente que tiene dolor de algo, de algún sufrimiento, puede meterse a ver qué pasa o saben que oren por mí, estoy pasando por esta situación. Y ya por medio de eso se acerca a ella y se acerca a su familia. Sí. Yo creo que hace falta pues muchas cosas que hagamos, Sí. porque aquí pues no ven que Sí. hay estudios, Sí, es cierto. cuando vienen aquí les decimos que los martes hay estudios presenciales. Y dicen, sí, voy a ver, pero no vienen. Sí, hermana, sí. Vino una muchachita la otra vez y dice que vino, dice, pero se veía oscuro, no se veía nada. Dice, entonces yo me regresé y le digo, no, es que estamos en un cuarto. Tú métete, si está la puerta abierta, métete. Y si no toca y ya sale a abrir. Ujú. Sí, sí, no, sí, sí. Hace falta mucho, pues, sobre todo salir a evangelizar para que Sí. la gente conozca realmente de la palabra de Dios. Pues estos estudios realmente digo, nos están motivando a esto y nosotros necesitamos ahora sí que aprender más de la palabra de Dios, porque en un momento dado, digo, nunca va a faltar que alguien te va a preguntar, oye, pero en el pasado había profetas, ¿qué profetas eran? Oye, pero ese profeta, ¿qué hizo Y si nosotros no sabemos ni siquiera qué hacer. Por eso es la necesidad del estudio de los profetas, porque tenemos que venir de atrás hacia adelante, ¿verdad? Entonces vamos conociendo el pasado, el contexto, ¿no? Y hoy nos quedamos hasta el capítulo 12 y la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a empezar con el capítulo 13 en adelante para tratar de ir trayendo todo así, pero con las preguntas son precisamente para eso, para que nosotros vayamos, se nos vaya quedando qué es lo que estamos viendo, por qué esto, por qué el otro. A veces solo uno pregunta, pero si están las preguntas ahí, entonces ya nosotros respondemos. Sí, porque este estudio es muy profundo. Es muy profundo. Entonces, pues les agradezco, hermanos, sus aportaciones, sus comentarios, y vamos a dar por concluido nuestro estudio. Hermano Martín nos quiere dirigir en oración para dar gracias a Dios. Claro, acompáñenme a orar, hermanos. Bendito y amado Padre, amado Señor, te agradecemos este momento que nos das, Señor, esta palabra que tienes para bien compartir a través de tu siervo, nuestro hermano Omar. Te pedimos, amado Padre, que lo bendigas, que lo sigas guiando, Señor, para poder seguir compartiéndonos este mensaje que tú tienes a través de él, de este libro, Señor, de este libro de los profetas, amado Padre. Amado Señor, te pedimos que abras nuestros corazones, que abras nuestras mentes, Señor, para poder entender, pero sobre todo, Señor, para poder cambiar eso que tú esperas que cambiemos en nuestras vidas. Permítenos, Señor, vernos a nosotros mismos en lugar de ver a los demás. Permítenos, Señor, comprender qué es lo que tú esperas que cambiemos de nosotros mismos para después poder cambiar a tu pueblo, Señor. Permítenos poder, Señor, corregir los errores, poder mejorar y poder, Señor, servirte de manera siempre fiel y como tú lo deseas y tú lo mandas, amado Padre. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los aquí presentes y por cada uno de los hermanos que tuvieron para bien conectarse. Y te pedimos, Señor, que abras el corazón, que crees esa necesidad espiritual, Señor, en los hermanos, en las personas que, a pesar de que se les habla, a pesar de que saben, Señor, no se encuentran presentes el día de hoy. Amado Padre, te pedimos por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros, no porque seamos merecedores, Señor, sino porque lo hacemos a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, gusto en saludarlos. Que Dios les bendiga a todos, cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios les bendiga.
Gracias. Good night. Good night.